Muchísimas gracias por la invitación, gracias por esa presentación y para hoy les he preparado un programa muy interesante que además les va a servir como actualización en temas de gestión efectiva en cuanto a cumplimiento y el riesgo, para enfocado en ustedes el sector cooperativismo. Recordando que queremos siempre garantizar de alguna manera posible el éxito sostenible para lo que es el grupo que ustedes representan. Mi nombre es Keila Mulero. Me gustaría que a través de la presentación y para fomentar la interactividad, los que puedan, que no estén manejando, puedan utilizar el chat y hacerme las preguntas que ustedes tengan en su momento. Además, yo voy a estar haciéndoles ciertas preguntas y un poco para motivar la participación. Así que nuevamente, bienvenidos señores delegados y gracias por esta oportunidad. Bueno, el programa para hoy, la agenda, está dividido en varios puntos. Vamos a hablar acerca de por qué estamos aquí, cuál es el marco legal, cómo llegamos aquí, por qué usted tiene que estar hoy sábado escuchando esta presentación. Bueno, pues hay una razón muy poderosa, muy importante, que también queremos tocar el tema de riesgo. Hay una diferencia entre el riesgo operativo y el riesgo de prevención de blanqueo de capitales. Vamos a ver cuáles son esos riesgos emergentes, son esos riesgos a los cuales nos estamos enfrentando que pueden afectar al sector. Y ya ustedes deben haber escuchado acerca de la digitalización, transformación digital. Hay ciertas empresas que están, ¿verdad?, siendo utilizadas para poder facilitar el sistema financiero. Así que parte de lo que vamos a estar hablando hoy, considerando cómo se ve el sector afectado o vulnerable, es lo que he preparado para hoy. Es un programa muy bueno. Pero, ¿por qué estamos aquí? Y ahora quiero ir un poco a la historia. Y es importante que entendamos que existen ciertos grupos de personas, de organizaciones a nivel internacional que velan porque el sector financiero al cual ustedes pertenecen como cooperativa tomen medidas o estándares. ¿Para qué? Para prevenir el que su sector o su organización sea utilizada para blanquear capitales o financiar el terrorismo. Panamá pertenece a uno de esos grupos. Estos grupos existen en Europa, hay grupos que existen para los países nuestros en Latinoamérica y se llama el grupo Gafi. Gafi tiene diferentes sectores o subgrupos, uno de ellos es Gafilat y Gafisud. Panamá decide voluntariamente para el año 2010 incorporarse al grupo Gafisud. Quiere decir que desde ese momento ahora Panamá va a ser supervisado. ¿Supervisado para qué? Para asegurarse de que el sector financiero como no financiero, en el caso de ustedes que pertenecen al no financiero, cumplan con esas medidas. Y esas medidas están resumidas en 40. Son 40 lo que le llaman recomendaciones, que no son tantas recomendaciones, son obligaciones. Son obligaciones para qué? Para tomar o implementar estándares, medidas, digamos, reglas para que sus oficiales de prevención, digamos el señor Ulises, esté siempre ocupado, asegurándose de que la cooperativa esté protegida. Entonces, estas 40 recomendaciones incluyen el que ustedes conozcan quiénes son sus asociados, cuáles son sus proveedores, hay que hacerles ciertas preguntas, hay que indagar. Cuando estas 40 recomendaciones se establecen en su momento, Gafi, que es como se llama este grupo, se enfocaron en el sector financiero, en ustedes, en que se protegiera, ¿verdad?, todas estas entidades. Pero más adelante, a través de los años y sobre todo por un suceso, y esta es la primera pregunta que les voy a hacer, que ocurrió en los Estados Unidos, ya lo estoy dando clave para que vayan pensando qué suceso ocurrió a nivel de los Estados Unidos que nos afectó a todos nosotros, afectó la manera en que viajamos. Ya no podemos viajar como antes, que antes viajábamos y llevábamos nuestra botellita de agua, ¿cierto? No teníamos que pasar por estos detectores de metales. Bueno, ocurrió algo por el año 2001 que cambió, transformó no tan solo la manera de viajar, sino cómo ahora el sector financiero evalúa sus transacciones. Miren, vamos a ver quién lo tiene en los chats. Vamos a ver. ¿Qué suceso fue eso? Bueno, fueron los ataques a la ciudad de Nueva York, el famoso y conocido septiembre 11, donde la ciudad de Nueva York fue atacada y sabemos que la ciudad de Washington, D.C. pues también estuvo bajo ataque. Fue en este momento donde además, ¿verdad?, ocurre algo que hoy en día también nos afecta a nosotros, a ustedes en el sector cooperativo, y es que se determina que el sector financiero ahora tiene que tomar medidas con relación a otro tipo de riesgo. El riesgo
de una amenaza terrorista o el riesgo de ataques terroristas. Entonces, como dijimos que hoy vamos a hablar de riesgo, vamos a empezar a identificar cómo estos riesgos, qué pasa a nivel internacional y cómo esto llega a Panamá a través de leyes, de regulaciones, y por eso verá nuevamente, para contestar esa pregunta clave, ¿por qué estamos aquí? Ocurren los ataques de septiembre 11 y ahora el grupo de Gafi se da cuenta de que las medidas que se habían presentado, esas 40 recomendaciones, no eran suficientes para proteger el sistema financiero de todos los países miembros. Recordemos que los países miembros, además de Panamá, están todos los países de Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Todos tenemos que cumplir. Cada país, para poder cumplir con esas recomendaciones, tiene que ahora implementar y promulgar leyes. Quiere decir que tomamos las 40, ahora son 40 más 9, no 49, 40 recomendaciones más 9. Esas 9 adicionales son las que están enfocadas ahora a que podamos detectar si la organización, si el sector financiero está siendo utilizado para financiar el terrorismo. Llegan a nosotros a través de leyes. ¿Okay? Ya vamos a un poco aterrizando, ¿verdad? ¿Cómo llega a Panamá? Bueno, Panamá decide para el año 2015 adoptar una ley que ustedes deben escuchar todos los años, y es la ley 23. En esa ley, Panamá define quiénes son los órganos reguladores, y PACOP es uno de ellos. Ustedes como cooperativa tienen que cumplir ahora con lo que dice la ley, pero también con lo que el regulador, en este caso IPACOP, define que es importante que ustedes tienen que hacer. La cantidad de reportes, la cantidad de informes que hay que llenar. Cuando llega ese cierre de año, diciembre, enero, ahí es donde nos podemos, ¿verdad?, a enviar toda esa información. Es una época de mucho trabajo. Fíjense que la ley 23 del 2015 también establece que ustedes tienen que tomar capacitaciones. Por eso estamos aquí también. Porque se les pide al sector que estemos constantemente y todos los años actualizados. Entre los artículos que contiene la ley 23 del 2015, acuérdense de ese detalle, está el artículo 40, donde habla acerca de que su gestor de cumplimiento tiene que ahora desarrollar controles. Quiere decir que él va a asegurarse de que cuando lleguen esas personas que quieren afiliarse, que quieren ser parte de la cooperativa, llenen un formulario. Y ese formulario, que es parte de esos controles, pues tiene cierto contenido importante que cumple con la ley. Recuerden que por arriba, por acá tenemos a esa organización que se llama Gafi, que es un grupo de acción financiera que supervisa, ¿verdad?, y está pendiente de todos los países, que los países cumplan, y los países cumplen a través de todas estas leyes y los obligan. Ustedes son un sujeto obligado del sector financiero. Las leyes, una vez se promulgan, se presentan, estas mismas tienen que ser reglamentadas. Y como parte de la actualización que les traigo hoy, es importante que recordemos que la ley 23 ha sido recientemente, fue reglamentada en el año 2015, pero ese decreto que reglamentó la ley 23 ha sido cambió, ha sido derogado por el decreto 35. Quiere decir que ahora todos sus manuales, que es parte de lo que ustedes tienen que tener, el manual es donde definen qué ustedes están haciendo, es una carta de compromiso de ustedes para IPACOP, para demostrar a IPACOP que están cumpliendo. Ese manual tiene que ser actualizado, porque desde diciembre del año 2022 ahora representa pues un cambio significativo y hay que actualizarlo, y eso es parte de lo que el señor Ulises hace para ustedes. Bueno, ya les comentaba que la ley 23, que es el marco legal más importante para todo Panamá como país, tanto las cooperativas como los bancos, la financiera, establece este sistema de controles y conocer, ¿verdad?, a sus clientes, quiénes van a afiliarse a ustedes. Más adelante, y aquí les voy a hablar un poquito más de historia muy interesante, resulta que Panamá es supervisado, porque Gafilat pasa por todos los países asegurándose de que los países cumplan con esas 40 obligaciones, 40 más 9. Y para el año 2016-2017, Panamá no cumplía con ciertos puntos de esas recomendaciones. Y eso es muy importante y muy peligroso para el país, porque si Gafilat decide que Panamá no cumple o algunos otros países no cumplen, ahora entran en lo que le llamamos unas listas de color gris, ¿cierto? Han escuchado que Panamá acaba de salir de una lista gris.
¿Por qué? ¿Por qué se da? Porque hay un incumplimiento con alguna de esas recomendaciones. Panamá logró salir recientemente, lo cual estamos muy felices. Entre otras cosas, bueno, pues cambia la ley, se adopta la ley 70. Esto fue para el 2019, donde esa ley pues nos ahora tipifica la defraudación fiscal como un delito penal precedente de blanqueo de capitales, como lo que están viendo aquí en pantalla, que son estos delitos incluidos en nuestro código penal. Si alguna persona comete algún delito, digamos extorsión, secuestro, enriquecimiento injustificado, bueno, se constituye como un delito penal, o sea que va para la cárcel. Bueno, vamos a hablar ahora de IPACOP. Ya les comentaba que su regulador es IPACOP. IPACOP es el que se asegura de que usted cumpla para que Panamá pueda cumplir como país y pueda salir de estas listas grises. Miren, el estar en una lista gris es algo que Panamá ni ningún país quiere, porque eso hace que Panamá pierda competitividad, que dejen de llegar al país inversiones, porque aumenta el riesgo del país y va a suceder que muchos, digamos, bancos corresponsales decidan retirarse de Panamá. Y ustedes saben que un banco corresponsal a nivel internacional es importante para que Panamá pueda recibir y enviar dinero al extranjero. Y PAPCOP como regulador establece a través de una resolución cuáles son las expectativas de ellos. Ellos les ordenan a ustedes como cooperativas a cumplir con lo que dice la ley 23. Y esto no es nuevo. Desde el 2015 ustedes están obligados a establecer medidas para poder prevenir que la cooperativa no sea utilizada, ¿verdad?, para poder blanquear algún tipo de capital o de algún ilícito. Como parte del cumplimiento, ustedes también tienen que pensar ahora en cómo yo voy a poder cumplir. Ustedes tienen que identificar cuáles son las áreas de vulnerabilidad, o sea, las áreas donde hay un posible riesgo. Vamos a ampliar ahora la definición de riesgo, ¿verdad? Vamos a ver de qué riesgo estamos hablando. Porque riesgo es, digamos, cuando usted ahora sabe que está ante una situación donde si yo cruzo la calle, ¿verdad?, y no miro que el semáforo está de un color rojo o verde, bueno, pues yo puedo correr el riesgo de que cruzo cuando no me corresponde y tener un accidente. Pero yo conscientemente sé de que, señor, no puedo pasar. ¿Por qué? Porque de yo pasar voy a posiblemente pues, a sufrir un accidente. ¿Qué sucede cuando hablamos de riesgo en cuanto al ambiente que nos trae, de verdad, que nos rodea aquí en las cooperativas? El riesgo lo podemos evidenciar de la parte operativa. Entonces, el riesgo operativo es el riesgo que muy bien administra y maneja su gestor de riesgo, José Lee. Tiene diferentes aspectos que considerar. Y él está muy ocupado porque él tiene que asegurarse de que cómo podría materializarse el riesgo del crédito. O sea, ¿qué puede pasar que el crédito, digamos, de los afiliados, de los miembros, pueda ser afectado y que de manera integral afecte ahora el resultado de la cooperativa? Los mismos riesgos de liquidez. Sabemos que el riesgo de liquidez es que tengamos la liquidez, el efectivo suficiente y al tiempo apropiado. ¿Para qué? Para poder cubrir con los compromisos. ¿Por qué? Porque sabemos que si bien se reciben, ¿verdad?, se captan fondos, estos fondos se pueden ser utilizados ¿para qué? Para otros recursos, para otros productos. Entonces, en ese momento, y esto es un tema muy importante que el señor Lee tiene que monitorear, es si en realidad la cooperativa tiene los flujos de liquidez, estamos cobrando a tiempo. Por ahí empieza el tema de las cuentas, digamos, los pagos, los repagos, cuánto tiempo están tardándose, si hay morosidad, porque esos aspectos de riesgo que se tienen que monitorear probablemente no tan solo todos los meses, todas las semanas, hasta todos los días, dependiendo de la complejidad y el tamaño de ustedes como cooperativa, pueden afectar el que la cooperativa tenga o no el efectivo para poder cubrir sus compromisos. Imagínense, no poder cumplir con los compromisos podría llevar a la cooperativa, ¿verdad?, a tener un problema mayor. Hay un riesgo mercado, ¿verdad? El riesgo mercado, y es un riesgo que tal vez es el más difícil de controlar. El riesgo crédito lo podemos controlar, el riesgo operativo lo podemos controlar, pero el riesgo mercado tal vez es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque depende de factores externos a lo que esté pasando dentro de la cooperativa. Hay muchísimas cooperativas, ustedes son una cooperativa que lleva muchísimos años, ya están en su aniversario 65, fabuloso, felicitaciones por este gran logro. Han podido sobrevivir, ¿verdad?, a lo que ha sido una pandemia con todos sus retos, pero
También han surgido nuevas cooperativas. Sabemos que hoy en día pues, hay bastantes cooperativas, cada una ofreciendo, ¿verdad?, probablemente productos más o menos interesantes, y siempre pues está la posibilidad de que usted pues puedan decrecer o crecer. Entonces queremos mantener, ¿verdad?, el tamaño de la cooperativa. Nuevamente este riesgo es un poquito más difícil de controlar. El riesgo operativo es el riesgo de la operación. Ustedes son una cooperativa muy grande, tienen diferentes departamentos, hay departamentos de tecnología, departamentos de crédito. Entonces, estos departamentos tienen que administrarse y manejarse de una manera oportuna. Si hay alguna dificultad dentro de estos departamentos, podría afectar la operatividad. Y el riesgo legal. El riesgo legal es ahora el riesgo de que la cooperativa, bueno, pues pueda entrar dentro de un aspecto, ya sea un problema legal por temas laborales. Ustedes tienen muchísimos empleados. Entonces, el que se materialice alguna situación, bueno, lo podría poner a ustedes ante una sanción porque no cumplieron a tiempo con el regulador. Eso sería un ejemplo de lo que sería la vulnerabilidad y la exposición al riesgo legal. Para que todo esto funcione bien, en palabras sencillas, para que todo esto pueda garantizar el éxito de ustedes como cooperativa, el señor Lee mantiene una cantidad de informes, él va a hacer sus auditorías, él va a tener que presentarle, ¿verdad?, cuál es el resultado y poder identificar a tiempo si hay algún problema mayor. Él tiene un sistema, y no vamos a entrar hoy, ¿verdad?, en detalles, pero un sistema de controles los cuales él aplica. ¿Para qué? Para asegurarse de que ese riesgo operativo esté controlado. Y revisa periódicamente. Así que muchísimas felicidades, porque parte del éxito de que ustedes tengan 65 años se debe a que han podido implementar los controles y disminuir cualquier riesgo operativo. Vamos ahora a hablar acerca del riesgo, de otro tipo de riesgo, y aquí es donde tenemos a Ulises bien ocupado. Porque este tipo de riesgo ahora es el que en un inicio comenzamos hablando de cómo hay una organización que se llama Gafi, que nos obliga, recuerden que les comenté hace un rato, que nos obliga a asegurarnos de que la cooperativa ahora no vaya a ser utilizada por mentes, personas con malas intenciones para poder blanquear capitales. Y aquí voy a expandirme un poquito más porque tal vez este sea el tipo de riesgo que ustedes menos expuestos estén, tal vez sea el riesgo de mayor desconocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la función de Ulises? Tiene mucho trabajo también. Bueno, ella tiene que asegurar de que la cooperativa a nivel de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo esté protegida de 3 riesgos principales. Nuevamente tenemos una ley, la ley 23, y tenemos un regulador que es IPACOP, que nos obliga a diseñar una metodología, un proceso para identificar el que no se esté blanqueando capitales, lavado de activos a través de sus productos que ustedes ofrecen, de los servicios. Y algo que Panamá como que nunca realizó, y es que Panamá sí también está expuesto a otro riesgo, que es el financiamiento del terrorismo. Y de eso vamos a expandir un poquito más porque probablemente este es parte de lo que usted no haya escuchado y es parte de la actualización que les quiero traer hoy. Y un riesgo, que es el más que ustedes están expuestos, y es el riesgo a que se cometa un delito financiero, tipo fraude. ¿Okay? Fíjense que, ¿por qué decimos que ese es probablemente el riesgo al cual ustedes estén más expuestos? Porque este es el riesgo que está vinculado a ¿qué? Bueno, al que se utilice de manera ilegal, digamos, instrumentos que ustedes ofrezcan, productos, digamos, tarjetas de crédito, cuando se pierde información o se abusa de la información privilegiada. Esto per se como tal es un delito y representa un riesgo. Vamos a ampliar un poquito ahora en cuanto a la definición. Y aquí vemos una cara, vamos a ver quién de ustedes identifica esta cara. Miren, lo que van a ver a continuación, lo que les voy a presentar es extremadamente importante porque IPACOP regula y revisa el tipo y el contenido de esta presentación. Así que para algunos de ustedes tal vez estos son conceptos que ya han visto, pero para otros podemos repasarlos, ¿no? Y los que son visto esto por primera vez, bienvenidos. Esa cara. Bueno, esa cara, para algunos de ustedes puedan reconocer, y espero que estén utilizando el chat, es el señor, ¿verdad?, Al Capone, y a él se le conoce como el padre del lavado de dinero. ¿Por qué? Porque en esa década, ¿verdad?, para la década de los años 20, 30, fíjense que no existía el narcotráfico. El narcotráfico viene después.
En esta época, el lavado de dinero surgía de ciertas actividades ilícitas como era la prostitución, actividades donde se vendía licor en fechas que era prohibido. Y este señor decide comprar una cadena de lavandería, como lo que vemos hoy en día por acá, ¿verdad? Como los chinitos, para tomar ese dinero que por la naturaleza del mismo lo recibía en denominaciones muy pequeñas y infiltrarlo, mezclarlo con el dinero que recibía, ¿verdad?, de su actividad legítima de la lavandería. Por eso es que se le llama money laundering, que es un lavado de activos, porque se utiliza esta analogía de las lavanderías que este señor utilizó. Fue él el que puso de moda este concepto. Les recuerdo nuevamente que el narcotráfico llega después. El narcotráfico llega para la década de los 80 con las bandas de quién. Vamos a ver quién sabe. Este es otro de esos temas así de historia. Bueno, pues con estas familias italianas que ellos se domicilian en Estados Unidos, en el este de los Estados Unidos, y comienza el tema de lo que es el narcotráfico. Para darle una definición un poquito más ahora de diccionario, cuando ustedes lean, hablen, puedan expresar qué se entiende por lavado de activo, recuerden que es esa acción de disfrazar, ponerle un disfraz ¿a qué? A unos fondos de una procedencia no legal. Te lo ganaste, lo recibiste porque hiciste algo que no está legalizado. ¿Y ahora qué vas a hacer con esa plata? Vamos a tener que de alguna manera ingresarla, ingeniar, pensar cómo vamos a hacer que lo podamos ingresar al sistema financiero, darle esa legalidad. El blanqueo de capitales tiene etapas y esto es algo que todos los años tenemos que repasar y tenemos que mencionarlo. Las etapas de blanqueo de capitales son 3. Hay una colocación, que es cuando ese dinero, ¿verdad?, se recibe. ¿Qué voy a hacer con ese dinero ahora, ya sea en denominaciones pequeñas? El blanqueo de capitales, pues por lo general se habla de cantidades muy grandes, aunque sean en denominaciones pequeñas, en billetes de 1, de 5, pero hoy en día, ¿verdad?, con todas estas diferentes tecnologías, vamos a ver más adelante, estamos hablando de cantidades muy grandes. Esos fondos tienen que entrar al sistema financiero. Ingresan al sistema financiero a través de ¿qué? De diferentes cuentas. Dentro del sistema financiero, ¿cuáles son las opciones que tiene ese blanqueador? Bueno, puede ingresar a la banca, puede ingresar a una financiera, pero también puede ingresar al sector cooperativo. Por lo tanto, y aquí es donde viene, ¿verdad?, cómo el señor Ulises se asegura de que los fondos que van ingresando sean fondos de ¿qué? Con una procedencia legítima, legal. Y ahí es donde el gestor de cumplimiento, mitigando, controlando ese riesgo, él establece que a la persona se le hagan ciertas preguntas, digamos que a la persona se haga una entrevista para saber que esa persona es quien dice ser. Luego el lavador puede que haya llegado a la cooperativa y logró aperturar una cuenta. No nos percatamos de que hay un lavador, ¿verdad? Pero eso no va a pasar porque tenemos los controles establecidos. Pero digamos que pase, ahora ese lavador no le interesa dejar los fondos aquí en la cooperativa, para nada. Porque su interés es recibir nuevamente esos fondos. Y puede buscar la manera de que la cooperativa ahora, a través de un préstamo, un repago o un préstamo, él pueda recibir el desembolso de esos fondos. También podría sacar esos fondos y comprar activos, autos, inmuebles, y de esa manera se dio la operación perfecta. Logramos lavar. Nuevamente, el sistema financiero, ustedes como cooperativas están dentro de esta cadena que puede ser utilizada por estas mentes o estos delincuentes. Vamos ahora aquí tienen, ¿verdad?, para los que quieren tomar una foto a la pantalla, lo pueden hacer, y es la definición más detallada y precisa, ¿verdad?, de cada una de estas etapas. Financiamiento del terrorismo, y yo no sé por qué a mí esta parte me encanta, algo hay de interesante que les quiero compartir a ustedes con el tema de financiamiento del terrorismo. Miren, resulta lo siguiente, Panamá como país, cuando establece todas estas medidas, tanto para el sector financiero como no financiero, se les olvidó que Panamá está expuesto al terrorismo. Y Panamá establece toda esta metodología, todos estos sistemas de control enfocado a que Panamá solamente va a ser utilizado para blanquear capitales, para lavar dinero.
Sin embargo, más recientemente, para el 2019, esa organización de allá que les comenté, Gafi, que son los que están por acá, por arriba de las leyes, se dan cuenta de que Panamá no incluía medidas para identificar el riesgo de terrorismo. El terrorismo, y ahora sí voy a moverme, tenemos que evaluarlo desde dos aspectos. La amenaza al terrorismo versus la amenaza al financiamiento del terrorismo. Son dos riesgos, nuevamente, amenaza del terrorismo versus el financiamiento. Vamos a ver, quiero que nuevamente me activen esos chats. Vamos a ver, ¿qué entienden ustedes por amenaza del terrorismo? ¿Qué entienden ustedes por financiamiento? Es más, les tengo otra pregunta. Esta está más interesante. ¿Creen ustedes que Panamá está expuesto al terrorismo como tal? Cuando hablamos de riesgo, tanto para el riesgo operativo como el riesgo de blanqueo de capital y financiamiento, el riesgo lo tenemos que clasificar. Y para mantener el ejemplo sencillo, lo clasificamos en riesgo bajo, de acuerdo a unos parámetros, ¿verdad? Riesgo medio o riesgo alto. ¿Creen ustedes que Panamá, o más bien, en qué nivel de riesgo piensan ustedes que Panamá está con respecto a la amenaza del terrorismo? O sea, la amenaza del terrorismo, vamos a ver quiénes han contestado. Bueno, la amenaza del terrorismo es, digamos, que en Panamá ocurrieran estos carros bombas y de momento se estacionan en una calle principal y ¡boom!, estallan. O estos individuos que se forran así, de todo el cuerpo de estas dinamitas y explotan en 1000 pedazos y allá se encontrarán con no sé quién o quiénes. Bueno, con respecto a esto, Panamá hizo un ejercicio muy interesante. Panamá como país, y estos es otro de esos datos que quiero compartir con ustedes, todos los reguladores, IPACOP, digamos, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros y Reaseguros, Superintendencia de Mercado de Valores y la Superintendencia de Sujetos No Financieros se reunieron y evaluaron qué estaban haciendo y cuál es la vulnerabilidad o el riesgo del país, de los sectores del sector cooperativismo con respecto a la amenaza del terrorismo. Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, como amenaza del terrorismo, Panamá salió con nivel, vamos a ver, bajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no vemos en las calles este tipo de actos, ¿cierto? Es más, de esa reunión que hubo, esta reunión fue para el año 2019, no hace mucho, se actualiza un documento muy importante. Hay un documento que se llama la Evaluación Nacional de Riesgo, que es un documento que su gestor de riesgo, en este sentido el señor Ulises, conoce muy bien. Se actualiza cuando todos estos reguladores se dan cuenta de que se nos olvidó incluir el tema de amenaza de terrorismo. Se reúnen, toman la decisión de que Panamá representa para este riesgo un riesgo bajo y actualizan el documento. En diciembre de 2019 se actualiza el capítulo 5 de ese documento con respecto a lo que es el riesgo de Panamá con respecto al terrorismo. Pero les comentaba hace un ratito de que el riesgo tenemos que verlo de dos aspectos. El riesgo del terrorismo, la amenaza al terrorismo. ¿Y cuál fue el otro? Vamos a ver quién está prestando atención. Exactamente, el riesgo del financiamiento del terrorismo. Y aquí voy a ampliar, porque aquí sí que la evaluación de Panamá fue distinta cuando se sentaron estos reguladores. Y los reguladores lo que están evaluando es los diferentes sectores, incluyendo bancos, incluyendo financieras, incluyendo cooperativas. Y aquí la definición es distinta, porque aquí estamos viendo ahora cómo Panamá como país puede estar siendo utilizado como un país para lograr financiar un acto terrorista. Sucede lo siguiente, para financiar el terrorismo, a diferencia del lavado de activos, no se necesitan grandes cantidades de dinero. O sea, un terrorista o una organización que quiera ahora cometer un acto terrorista no necesita de grandes cantidades de dinero. Miren, un acto terrorista que cause daño, que pueda causar daño a muchísimas vidas, se puede realizar con cantidades muy pequeñas. Una bomba, digamos, o un artefacto de estos se puede hacer de manera casera en el hogar, se puede construir con muy poco dinero, con $100, $200 se puede
construir uno de estos artefactos, los cuales podrían tener un daño impresionante o un daño millonario. Así que para financiar el terrorismo, financiamiento del terrorismo, a diferencia del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo no requiere grandes cantidades de dinero. Y esto es bien, bien importante que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, bueno, nosotros no recibimos grandes cantidades. Si una persona va a depositar $3 millones, eso representa una alerta y le vamos a preguntar de dónde vienen los fondos, procedencia de fondos, de qué país va a ser la transferencia. Y esas son las medidas que ustedes pueden y deben estar tomando para identificar de que ese dinero no haya sido producto, ¿verdad?, de blanqueo de capitales. Pero con el financiamiento del terrorismo no es así, porque la transferencia puede ser una transferencia en un monto pequeño, lo cual representa ahora que, bueno, un riesgo de que la persona que haya ahora aperturado una cuenta esté depositando cantidades pequeñas para luego hacer algún tipo de transferencia o donaciones. ¿Por qué? Porque las organizaciones sin fines de lucro son estas organizaciones que en muchísimos casos se utilizan para financiar el terrorismo. Ustedes saben que en estos países que están en conflictos, países bélicos, bueno, como están bajo conflictos, se pierden vidas, ellos tienden a atacar hospitales, atacar ¿qué? Escuelas. Y nosotros, porque todos tenemos, ¿verdad?, un corazón de ayuda, nos conmueve ver esas fotos y comenzamos a voluntariamente hacer donaciones. Y esas donaciones no son donaciones de grandes cantidades. Usted no envía una donación de $200, $300. Puede ser donaciones pequeñas, donaciones de $5, $2. Pero esa donación, que destino final va a uno de estos países, probablemente llegue al país. Y llegó al país, pero este país está dominado, controlado, ¿por qué? Por organizaciones que probablemente tomen parte de esos fondos. ¿Para qué? Para financiar el terrorismo, para educar, para capacitar a esos niñitos, ¿verdad?, en estas estrategias y estos ejercicios bélicos. Y usted no se enteró, porque usted hizo una donación conmovido. ¿Por qué? Porque vio las fotos, las láminas, las fotografías que nos llegan muy fácilmente hoy en día de la destrucción masiva en estos lugares. Por eso es que el financiamiento del terrorismo hoy por hoy es probablemente, dentro de los riesgos que el señor Ulises tiene que monitorear, el más importante. ¿Qué resultó Panamá? Retomemos esa reunión que hubo con los reguladores, donde IPACOP participó en el 2019. Resultó que Panamá, como riesgo para el financiamiento del terrorismo, ya no es bajo. Ahora representa a Panamá un riesgo medio. Esto pues significa que Panamá, ¿verdad?, como país tiene que tomar las medidas. ¿Para qué? Para asegurarnos de que el financiamiento del terrorismo, que ya sabemos que se puede dar en una denominación pequeña, transferencias de entrada o salida muy pequeñas, pues no se esté utilizando. Otro ejemplo que puede estar pasando, y este es otro ejemplo muy interesante, es el siguiente. Puede ser que alguna entidad, ahora pues a través de alguna persona, aperture una cuenta, digamos una cuenta de ahorros. Vamos a poner un poquito más complicado el ejemplo, que estaba muy fácil ese. Y que no sea una persona natural, digamos que sea una persona jurídica, este ejemplo lo podemos aplicar tanto para el sector cooperativismo, aquellos que decidan aceptar dentro de sus miembros asociados personas jurídicas, o dentro de lo que es el sistema bancario. Esta persona jurídica ahora se apertura una cuenta y resulta que ellos se dedican a, vamos a pensar en que, fertilizantes. Se dedican a la producción de fertilizantes. ¿Sabía usted que los fertilizantes es uno de los componentes que se utilizan para crear este tipo de armamento, no armamento, más bien de estas bombas que causan daño masivo? Y siguiendo el ejemplo, esta persona jurídica, que es una empresa que se dedica a manufacturar, digamos, fertilizantes, ahora comienza a producir más. Y ustedes se dan cuenta porque hay más flujos de dinero, ¿no? Empiezan a haber más ingresos. Y cuando usted le hace la debida diligencia, porque esto definitivamente le despertó una alerta, de un momento a ahora, al ver más depósitos entrando, más dinero entrando, usted dice, déjame preguntar, ¿qué está pasando? Y usted llama. Y le dicen, sí, es que estamos muy contentos porque tenemos un nuevo cliente que nos está comprando cantidades increíbles. Qué bien. ¿Y de dónde es el cliente?
Bueno, es de un país, digamos, del extranjero, un país como Siria, un poquito dramático el ejemplo, ¿verdad? Pero podría pasar, un país donde ahora se está exportando este material, este fertilizante, para ser utilizado en la creación de algún eh, artefacto explosivo. Entonces, es una de las maneras, y es un buen ejemplo, y pasa, claro que pasa, donde tenemos que establecer los mecanismos para poder conocer a todos nuestros socios, a todos nuestros miembros, a todos nuestros alineados, para que ellos puedan nosotros podamos poder identificar que no se estén utilizando estas estructuras para blanqueo de capitales. Otro ejemplo rapidito es el siguiente. Me expando en este tema porque ahora mismo es una de las vulnerabilidades que Panamá como país ha identificado, y Gafi va a estar revisando. Ellos van por rondas, le llaman rondas. Cada ciertos años ellos van por todos los países y verificando, asegurándose de que se cumplan con esas 40 más 9 recomendaciones que hablamos al principio. La quinta ronda está pronta por comenzar este año, en 2024. No sabemos cuándo ellos van a llegar a Panamá, porque tienen todos estos países que visitar, pero sí sabemos que van a venir a asegurarse de que Panamá esté cumpliendo. Salimos de la lista gris, que bueno, no podemos regresar. El ejemplo que les quería comentar es el siguiente. Ustedes todos conocen, ¿verdad?, de las estructuras famosas y muy conocidas sociedades anónimas, que ya no son anónimas o tan anónimas, pero estas sociedades anónimas se pueden constituir muy fácilmente en Panamá. Es más, una persona que tenga interés en constituir una sociedad anónima en Panamá no tiene que venir a Panamá, puede hacerlo desde el extranjero. Y desde el extranjero, en un periodo corto, 2 semanas, 3 semanas, ya puede tener su sociedad constituida sin tener que tocar suelo panameño. ¿Qué riesgo representa esto? Bueno, que esta sociedad ahora, y escuchen bien, que no está ejerciendo operaciones acá, que está ejerciendo operaciones, está activa en el extranjero, allá en el extranjero esté siendo utilizada en la manufactura, en la producción de ese artefacto, ese dispositivo necesario y requisito para completar la manufactura de un armamento. Entonces, eso es extremadamente importante, que tomemos las medidas, y nuevamente Panamá va a estar monitoreado muy pronto, como les comenté. Estamos felices porque salimos de la lista gris. Yo creo que no lo celebramos lo suficiente. Ha sido un trabajo muy arduo, que hoy en día nos sentimos muy contentos, pero esto representa más trabajo, porque el regulador, y Paco, ni ninguno de los otros reguladores, otra superintendencia, van a flexibilizar sus supervisiones. El regulador va a asegurarse de que estemos haciendo lo que hemos demostrado que estamos haciendo bien, porque ante esta nueva visita de Gafi va a haber probablemente más requisitos que cumplir. Así que nuevamente los felicito porque ustedes lo están haciendo muy bien. Y ya como para por lo menos concluir el tema del terrorismo, el terrorismo también tiene etapas un poco diferentes al blanqueo de capitales. Ya les comentaba que no se requieren cantidades muy cuantiosas, grandes de dinero, o con denominaciones o cantidades pequeñas. Aquí el objetivo es la recaudación. Vemos que las redes sociales se utilizan mucho para motivar el que se hagan donaciones, se pueden utilizar hasta los criptoactivos. Aquí el principio es que se puede hacer utilizado, que ellos quieren utilizarlo en la construcción de estos artefactos, en la educación de estas personas para poder consumar sus actos. Y el último delito que vamos a ver, al que se enfrentan ustedes, que probablemente sea el más evidente, es el delito de los fraudes financieros. Y para esto también tenemos unas guías, y estas guías, dentro de la organización hay una persona designada a asegurarse de que ustedes cumplan. Esas guías incluyen que, bueno, toda la estructura, toda la política, todos los pasos, es como un paso a paso, que le llamamos, ¿verdad? Es un paso a paso para conocer quiénes están detrás de estas cuentas, estas personas que se acercan a ustedes, que realmente sean quien dicen ser. A eso le llamamos debida diligencia, que quién es el beneficiario final, quién es el que en realidad es el dueño de esos dineros, de dónde obtuvo esa riqueza, de dónde tiene ese dinero, para qué, para poder tener aquí, digamos, aperturar una cuenta con ustedes. Las herramientas tecnológicas son hoy en día lo más importante. Las herramientas tecnológicas son estas herramientas que permiten el que estemos aquí hoy, pero también representan un riesgo. Por lo tanto, tenemos que tener un mecanismo donde podamos evaluar y monitorear.
Todo esto se traduce en un manual, que es su carta de recomendación. Cuando llegue IPACOP a hacer una supervisión, lo primero que les va a solicitar es el manual para ver qué ustedes han dicho que van a hacer y que en realidad lo estén haciendo. Capacitaciones nuevamente es parte de lo que estamos haciendo hoy. Ahora nos encontramos ante la tecnología. Sabemos que hoy por hoy ustedes están ahora mismo probablemente algunos en el celular. La tecnología nos ha abierto las puertas ¿a qué? A que podamos llegar a más cantidad de personas mucho más fácil. Ustedes los que están en Bocas del Toro, bueno, ya no tienen que viajar a la ciudad, bueno, porque ya pueden conectarse a través de esto. Hay un concepto que quiero aclarar y es el concepto de la digitalización, la transformación digital. La transformación digital ha traído muchísimas oportunidades al sector, al sector financiero. ¿Por qué? Porque es el que permite que ustedes puedan ahora de manera digital aperturar una cuenta, digamos, ¿verdad? Ustedes puedan a través de una página web, ustedes puedan obtener información. Sin embargo, esta transformación digital que tomó pues probablemente auge post pandemia o durante la pandemia para llegar a más personas y que no se afectara la operatividad del negocio, ha traído otro reto y es que ha sido identificada por los ciberdelincuentes. ¿Para qué? Para consumar delitos, para cometer delitos. ¿A qué nos enfrentamos hoy? A una tecnología que permite que ustedes funcionen mejor, que ustedes puedan tener un alcance mucho más grande, que sean más competitivos dentro del mercado. Recuerden que les comentaba que parte del riesgo operativo es el riesgo de mercado. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos que monitorear cuáles son esas herramientas que se están utilizando, que estas herramientas cumplan con los filtros, que cumplan con identificar que yo, Keila Mulero, que ingresé ahora a través de un enlace a la página web, que yo, Keila Mulero, sea quien dice ser. Un ejemplo de lo que les quiero presentar rapidito hoy es, y ustedes entiendan, ¿verdad?, de qué se trata, es que esta tecnología que le llamamos FinTech, que es la combinación de las finanzas y la tecnología, FinTech, Finance and Technology, logra acceso a sectores que en el pasado no tenían la oportunidad de bancarizarse, por ejemplo. Hay una empresa que me llama muchísimo la atención, Innova Funding, es chilena. Ellos ofrecen un financiamiento, fondos a pymes, que en el pasado pues no iban a tener la opción de poder tener acceso a lo que sería como un, vender las facturas. Un factoring, exactamente, un factoring. ¿Qué pasa? El factoring para una empresa pequeña, primero que es costosísimo y por el otro lado, pues toma mucho tiempo. Imagínense ahora estas pymes que ahora tienen acceso a través de como un marketplace y puedan atraer a inversionistas que de manera inmediata, expedita logren fondear o vender su factura. El último ejemplo que les quiero comentar hoy es, y esto es un caso real, esto ocurrió durante la pandemia. En Alemania, en uno de las provincias, se encontraban todas estas personas afectadas como nosotros aquí, pero el gobierno logró fondos, facilitar fondos a personas naturales como a personas jurídicas. Los fondos eran bastante cuantiosos, de 9.000 a 25.000 euros. Lo único que tenían que hacer usted como persona natural afectada era ingresar su nombre en una página web. ¿Qué sucede? Ciberdelincuentes percataron de que era muy fácil copiar esta página web y a través de una tecnología que le llamamos phishing, o más bien una tipología phishing, enviaron un correo electrónico. ¿Y qué sucedió? Comenzaron las personas a registrarse en lo que era la página web de estos ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes empezaron a recibir todos estos fondos de parte del gobierno. Fueron cerca de 576 reportes, fueron bastantes millones de dólares que perdió el gobierno. ¿Cuál cree usted, piense por un segundo, que fue el problema? Bueno, el problema fue que no había una tecnología que identificara que la persona que va a recibir los fondos era quien dice ser. ¿Y por qué les traigo este ejemplo? Porque esto es un ejemplo de que mientras más estemos utilizando la tecnología para facilitar, ¿verdad?, los servicios, para llegar a mayor cantidad de personas a través de lo que son las fintech, que son estos proveedores de servicios, nos encontramos a posibles riesgos como este. Así que sus sistemas y la tecnología que ustedes estén en algún momento considerando tiene que tener las medidas para probar de que ese individuo es quien dice ser. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, que a través de la misma tecnología
yo pueda estar aquí hoy y esta no sea mi cuerpo, esta no sea mi cara, sea otra persona. Se puede hacer una simulación tanto visual, por ahí sabemos que recientemente ocurrió algo con uno de nuestros políticos, pero también podemos simular voz. Estos son los retos, estos son los riesgos a los cuales, no tanto de manera operativa, pero también de manera de blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo, nos estamos exponiendo. Le llamamos riesgos emergentes ante la nueva tecnología. Riesgos emergentes. ¿Qué significa eso? Bueno, pues son esas tipologías, esas tendencias, esas modas que comienzan a surgir. Las criptomonedas. Bueno, ya no es un tabú, ya todos hemos escuchado acerca de esto, pero ¿por qué representa un riesgo y cómo podría esto llegar aquí a la cooperativa? Pensarán ustedes si en Panamá las criptomonedas no están autorizadas como moneda de curso legal. Habrá en otros países por ahí, pero no en Panamá. Miren, es una realidad de que muchísimas personas por curiosidad o por inversión están utilizando este tipo de lo que le llaman activos virtuales. Pero les tengo una anécdota de algo que pasó para el año 2010. ¿Habían escuchado ustedes del día Bitcoin? Bueno, Bitcoin es una de las monedas que pues, más frecuentemente se escucha y por ahí pues tienen una buena reputación. ¿Qué pasó este día? Esto fue para mayo del 2010 en uno de los foros. Esto existen en las redes y foros donde personas interesadas en estos temas se unen y comienzan a hablar. Este chico en los Estados Unidos, él quiere, su intención era que crear la primera transacción donde se utilizaba una moneda, en este caso Bitcoin, como intercambio, o sea, para comprar un activo o un bien real. Y él decide, como decimos, postear o poner uno de esos comentarios en este foro donde él ofrece 10,000 de estas unidades, de estos bitcoins, a cambio de 2 pizzas. 2 pizzas, más o menos el valor era aproximado $40. Pasaron 2 días, no pasó, nadie contestó, pero al segundo día a él recibe en su puerta las 2 pizzas. Ahora él tiene la obligación de pagar por la pizza, ¿correcto? Y enviarle esos 10,000 unidades de Bitcoin a esta persona que tenía un valor de $40. Eso fue en mayo. Para más o menos para agosto de ese año, ya esos Bitcoin tenían un valor, vamos a ver quién me dice, de $600. O sea, lo que en su momento, para mayo, representaban $40, para el mes de, luego más adelante, octubre, ya llegaron a los $1,200. Y para el año 2021, vamos a ver, ¿quién tiene una idea más o menos? Bueno, ya llegaban los millones de dólares. Así que no es lo típico, ¿verdad? Porque esto es un mercado muy volátil, pero para traerle un poquito de historia, y sí es una realidad de que este tipo de activos virtuales están aquí, son de conocimiento popular y de utilización probablemente igual. Aquí les presento ese foro original donde se ofrecen estas pizzas. Vamos a entender ahora por qué ustedes dentro de lo que es el sector financiero tienen que tomar medidas. Para el año 2020, el señor Kenneth Blanco, que ustedes dirán, pero ¿quién es? ¿De qué se trata? Bueno, esta persona obtuvo un rol muy importante a nivel de lo que es la prevención de blanqueo de capitales y el monitoreo. Él fue el director de lo que para los Estados Unidos es FinCEN, en Panamá es la Unidad de Análisis Financiero o UAF. Y él fue muy específico, imagínense, para el 20, ya estamos en el año 2024, mencionando que el sector financiero al que usted pertenece está expuesto ¿a qué? A que no que ingresen las criptomonedas, porque ustedes saben que el sector financiero en Panamá, ninguno, por más grande que sea el banco, va a recibir, o la cooperativa va a recibir activos virtuales o estas criptomonedas, pero puede ser, y aquí es la parte importante, y aquí es donde hablamos de esos riesgos emergentes, el ingreso que llega, los fondos que se están captando, que se están recibiendo, sean producto de una actividad que haya sido originada por un intercambio de estos activos. Y ese es el problema. Y eso es lo que estamos hoy por hoy viendo. Y ese es el riesgo que el sector financiero completo enfrenta en este momento. Por eso es que ustedes como parte del sector financiero tienen que tomar las medidas de ahora preguntar como parte del origen de los fondos, tenemos que añadir una pregunta adicional sobre la procedencia de los fondos, si tiene alguna relación o está vinculada a una actividad con
criptoactivos. ¿Por qué? Porque hoy en día, 2024, las organizaciones criminales han encontrado en estos intercambios de activos virtuales que, bueno, pues que es mucho más fácil ocultar el delito. Ustedes tienen que haber escuchado de lo que son el que un hacker, ¿verdad? Estas personas que ingresan a su computador y le toman posesión de su información y le dicen, me envías, antes nos decían las instrucciones, me envías un Western Union por $500 para entregarte toda tu información. Usted está por acá, información, fotos. Y usted le enviaba al Western Union. Ya eso no pasa. Ese mismo delincuente ahora espera criptomonedas. Y usted dice, pero es que yo no tengo nada de eso, yo no sé lo que es un wallet, yo no sé nada de eso. Estos delincuentes le van a enviar y le están enviando las instrucciones para que usted haga la transacción. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que es la manera más fácil de ocultar ese ilícito. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer las cooperativas? Tienen que ahora, en esa debida diligencia de conocer la procedencia de fondos, incluir una pregunta sobre si esos fondos de alguna manera tienen alguna vinculación con una actividad de criptomonedas. Si la respuesta es sí, bueno, ahí el señor Ulises tiene que ampliar su diligencia, preguntar más. Y esto es un tema, ¿verdad?, que puede ser muy técnico, es un tema bastante nuevo, del cual posiblemente, o más bien, no posiblemente, requiere un grado de conocimiento adicional. Miren, hay miles de monedas en la actualidad en manos de delincuentes con procedencia delictiva que tienen que de alguna manera ser convertidas a una moneda fiat o una moneda del país, ya sea dólar para Panamá o peso en cualquier otro lugar del mundo, para poder ingresar, ya sea a una cuenta bancaria o una cuenta, digamos, de una cooperativa. Por último, les quiero comentar cómo ocurre esto. Ustedes deben haber escuchado acerca del phishing, probablemente, porque esto es una tipología que resucita durante la pandemia. Esta es una tipología donde cuando usted recibe un correo electrónico, vamos a activar otra vez el chat, ¿qué les parece? Vamos a ver quién recuerda lo que es el phishing. Ahí más o menos se las adelanté. Bueno, aquí usted va a recibir un correo y este correo no es un correo real, no es un correo de una fuente legal para motivarle a usted a que usted complete y se gane esa hamburguesa, porque son cosas así, ¿verdad?, que nos gustan, ¿verdad? Usted pueda de alguna manera ingresar sus datos. Recientemente a mí me llegó uno de la DGI, imagínense, un correo de la DGI pidiéndome que actualizara el NIT de mis clientes. Yo entré en pánico, pero la DGI no le va a enviar un correo un viernes a las 4 de la tarde. Usted tiene que verificar que la dirección de ese correo pertenezca a una dirección legítima. Bueno, este tipo de, o lo más bien le llamamos tipología, está nuevamente de moda, viene acompañada de lo que es phishing, porque usted dice, bueno, recibí el correo, pero cuando le dan una llamada telefónica, que ese es el riesgo, ya usted se siente de que, oye, esto es verdad porque me llamaron, porque usted tuvo la oportunidad de validar que hay una voz que puede ser real o no real. Ya hablamos acerca de también ese riesgo emergente, porque puede ser una grabación con mi propia voz, eso está pasando hoy en día. La simulación de voz es tan perfecta que usted puede pensar que soy yo quien lo estoy llamando, y detrás de todo esto está una organización criminal. Hay otra tipología que está muy de moda también, que es el smishing, y este también usted lo tiene que haber recibido, que es un mensaje por WhatsApp o un SMS. Hay otra tipología que está de moda, que ha surgido, yo diría que también post pandemia, y es el quishing. Vamos a ver quién sabe quién es el quishing. Ahí quiero que me contesten. ¿Qué ustedes ven ahora cuando van al restaurante? Ya no nos dan los menús, ¿verdad? A mí me gustaba el menú ese. Mira, ahora hay que tomar una foto a un código QR. Esos códigos QR son manipulados, muy fácilmente manipulables, y cuando usted está ingresando de alguna manera su información, esa información va o podría ir a manos de criminales. Entonces, estas son las tipologías que están muy de moda. Tenemos que tomar, ¿verdad?, mucha precaución, porque es por donde se comete el ilícito, y recuerden que estamos ante una operación donde ahora se va a generar un tipo de ingreso
no legal, carente de legitimidad y que de alguna manera va a ser ingresado al sistema financiero. El sistema financiero, ustedes son parte del sistema financiero, como cooperativa tienen una responsabilidad de implementar, cuidar las entradas, quienes están dentro de la cooperativa, para evitar, ¿verdad?, que de alguna manera sean utilizados para consumar un acto, lograr depositar estos ingresos de fuente ilícita, lavado de activos, o por otro lado, ya vimos como el terrorismo, que Panamá estuvo, ¿verdad?, un poco en ese sentido menos activo. Hoy en día sí, el terrorismo, Panamá está mucho más enfocado en poder identificar el financiamiento del terrorismo versus lo que es la amenaza. Creo que puede que hayan varias preguntas, así que vamos a ir sobre esas preguntas y para mí sería un placer contestarle las preguntas de alguna de ellas. Aquí les dejo mi contacto. Soy una persona sumamente accesible, así que con mucho gusto puedo contestar sus preguntas. Me gusta presentar las referencias, los motivos a leer. Toda esta información está sustentada, es información que si hubo algo dentro de la conferencia que les llamó la atención, investiguen, profundicen, validen la fuente, obviamente, de la misma y decida hacerse un experto en ese tema. Porque, nuevamente, estamos aquí pues para poder cumplir con todos estos lineamientos, con todas estas obligación que tenemos dentro del sector financiero y sobre todo mantener a Panamá fuera de la lista gris, para que Panamá como país no pierda competitividad y pueda seguir siendo una plaza de la importancia financiera como lo ha sido por muchos años. Así que gracias por la oportunidad nuevamente, les deseo un resto de jornada muy interesante y que en algún momento podamos vernos presencialmente. Así que gracias. Súper. Bien, okay.